Bien, vamos a continuar en esta segunda mitad con el tema de la ética y la libertad, y ahora lo que nos corresponde es introducir algunos elementos para la consideración de la relación entre libertad, voluntad, conciencia y responsabilidad. Vamos a plantearlo en los siguientes términos. Por una parte, debemos entender que el concepto de responsabilidad se refiere a la capacidad, por una parte, y por otra parte la obligación de responder por actos cometidos, por actos propios. Ser responsable significa dar respuesta a otros por lo actuado, por una acción de la cual nosotros hemos sido autores y actores de esa acción que ha afectado a otros. De tal modo que la responsabilidad es un momento de la acción, se corresponde con la aceptación de la autoría por los actos, así como de las consecuencias que esos actos tienen en otros en los que inevitablemente han incidido. Ser responsable implica ser libre. Y ser libre, a su vez, implica, como decíamos, la posibilidad de desear y de saber. Es la conciencia, es la voluntad y la libertad lo que en definitiva nos hacen ser responsables. Entre libertad y responsabilidad hay entonces una acción. Por la responsabilidad, por la aceptación de la responsabilidad, reivindicamos nuestras acciones, reivindicamos la autoría de nuestras acciones, mientras que por otra parte hay determinados actos o determinadas acciones por las cuales nosotros simplemente no podemos aceptar responsabilidad, no podemos aceptarnos como autores conscientes y voluntarios de esas acciones, y son esas acciones en las que en alguna videoconferencia anterior denominábamos amorales, en otras palabras, moralmente indiferentes, que responden a impulsos o necesidades que son naturalmente determinadas, como tener hambre, dormir o cualquier acción genéticamente programada que escape a nuestro control. No reconocemos ni aceptamos la responsabilidad por la comisión de esos actos que estrictamente no son actos humanos, sino que son los actos orgánicos, son los actos de un organismo biológico que no se controlan conscientemente, ni tampoco se desean, simplemente se tienen. En la medida en que nuestra acción sea una acción consciente y sea una acción volitiva, es decir, que responda a la conciencia y a la voluntad, en esa medida es que yo voy a poder aceptar la responsabilidad por esos actos. No soy, decíamos, responsable por aquellas acciones que no pasan por mi conciencia ni por mi voluntad, y que si las cometo inconscientemente, y no acepto responsabilidad, aun cuando afecten a otros. Pensemos en ejemplos claros como el de la alopecia. Simplemente no soy responsable por la caída de mi pelo. Es un fenómeno biológico que se padece por cuestiones genéticas, y el cuerpo pierde su cabello sin que la gente pueda hacerse responsable por ese fenómeno. Pensemos en un caso, en un fenómeno algo más complejo. El asesino psicótico no es responsable por su crimen. No se puede responsabilizar a quien padece una enfermedad mental, un trastorno mental que lo conduce involuntariamente a ejecutar actos que pueden ser espernibles, que pueden ser monstruosos, que pueden ser criminales. Y sin embargo, cualquier tribunal absolvería al
presunto responsable de esas acciones, porque la responsabilidad cae más bien en una condición psicopatológica. Se trata de actos cometidos bajo el imperio de una necesidad inconsciente. Hay entonces responsabilidad si hay libertad, voluntad y conciencia. Asimismo, a mayor libertad, voluntad y conciencia, mayor responsabilidad. Y esto afecta a ese proceso que decíamos que es al que responde la libertad, que es el proceso de la capacitación, de la socialización y del carácter social de la libertad y del individuo. Decíamos del individuo que en sí mismo considerado era nada más una abstracción, que el individuo siempre es un individuo social, es un individuo que nace en el seno de una sociedad, que le preceden instituciones y que desde su mismo nacimiento es sujeto de esas instituciones. Nace en un hospital, por ejemplo, es educado, es socializado, entra en un proceso de capacitación, y la capacitación humana tiene que ver justamente con la educación, con la interiorización de valores y conocimientos, y esa capacitación le dan al individuo, mientras más capacitado sea, tanto más libre, voluntario y consciente, y por ende, tanto más responsable será por aquellas acciones de las que se pueda hacer responsable, de aquellas acciones para las cuales pueda reivindicar su autoría. Y entonces decimos precisamente que son los conocimientos y los valores socializados, interiorizados, los que hacen del individuo un individuo tanto más responsable. Cuanto más sepa el individuo, cuanto más conocimiento maneje el individuo, más en control se va a encontrar de sus acciones. Y si puede reivindicar sus acciones, entonces es porque se trata de un individuo responsable. Hay entonces acciones por las cuales podemos hacernos responsables, y hay acciones por las cuales no podemos hacernos responsables. Tenemos el ejemplo de desastres naturales. La pregunta es, ¿qué responsabilidad cabe al individuo por esos desastres naturales? ¿Qué responsabilidad cabe a los gobiernos, por ejemplo, por esos desastres naturales, desastres como el del huracán Katrina o el terremoto de Cinchona? ¿Cómo puede hacerse responsable a un gobierno, a una sociedad, a individuos o grupos por la ocurrencia de esos desastres? Pensemos en las causas de esos desastres. Si los llamamos naturales, es porque sus causas son naturales y en esa medida escapan a la responsabilidad humana. Pero pensemos en el contexto en el que se dan esos desastres naturales. El huracán Katrina, por ejemplo, que destruyó la ciudad de Nueva Orleans. ¿Y por qué? No por la mera ocurrencia del huracán, sino por las condiciones de estructuración, de infraestructura, que a lo largo de décadas se habían dado en la urbanización de Nueva Orleans. Es decir, la ocurrencia de un desastre como el de Katrina pudo haber sido previsto muchas décadas atrás y haber tomado las medidas necesarias para que la destrucción y el costo material y humano hubiera sido menor, o en definitiva no se hubiera dado. Y algo parecido nos encontramos con el caso del terremoto que afectó en nuestro país a la región de Cinchona. Efectivamente, las condiciones sociales, materiales puestas por seres humanos en el lugar donde ocurre el terremoto hacen que de esos desastres los seres humanos tengamos un grado de responsabilidad, no absoluta porque son desastres naturales, pero sí relativa y parcial y muy puntual porque son desastres que afectan catastróficamente
debido a que no se han tomado previsiones perfectamente posibles. Hay entonces un carácter objetivo de la responsabilidad. La responsabilidad está objetivamente en el agente, cuando el agente no toma previsiones, o bien cuando la acción del agente responde efectivamente a su libertad, a su voluntad, cuando es consciente, de tal manera que no está en mí ser o no ser responsable de los actos. Objetivamente yo soy responsable de los actos, con independencia de que acepte o no esa responsabilidad. Soy responsable de los actos porque los actos efectivamente ocurrieron y efectivamente afectaron a otros. Hay entonces una objetividad de la responsabilidad. El hecho de que yo acepte o no la responsabilidad no me exime de la misma, porque la responsabilidad es responsabilidad por acciones concretas, objetivas, que tienen consecuencias concretas. Eso hace de la responsabilidad una cuestión objetiva. Y en ese sentido es que un filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre acuñó el concepto de la mala fe. Hay mala fe, decía Sartre, cuando el actor no acepta la responsabilidad por sus acciones, tiende a hacer una evasión ilusoria de la responsabilidad. En otras palabras, le echa la culpa a los demás, o le echa la culpa a circunstancias. En ese procedimiento, decía Sartre, hallamos una mala fe. Cuando desconocemos la objetividad de la responsabilidad, cuando desconocemos el origen de los actos y optamos por chivos expiatorios o por coartadas. Y explicamos, por ejemplo, haber salido mal en un examen porque le caigo mal al profesor. Esa es, según Sartre, esa sería una explicación basada en la mala fe, en el concepto de mala fe, que consiste en responsabilizar a otros, en transferir a otros una responsabilidad que inevitablemente es mía, que inevitablemente me corresponde. O bien cuando explico el tráfico de drogas basándome en las circunstancias. Fueron las circunstancias las que me obligaron a convertirme en un narcotraficante, con independencia efectivamente de las determinaciones que ya hemos examinado, de los condicionamientos de la acción. Decimos, siempre hay un margen de elección en el cual el individuo finalmente decide qué hacer, de manera que no cabe responsabilizar completamente a otros por actos que en definitiva son propios. Y entonces decía Sartre, hay una mala fe cuando transferimos una responsabilidad objetiva y hacemos que otros carguen con esa presunta responsabilidad. También en Sartre encontramos muchas reflexiones sobre el tema de la libertad en relación con la rebeldía y la revolución. En Sartre encontramos, en efecto, una concepción, una perspectiva, un enfoque social y concreto de la libertad. Para Sartre es posible ampliar un marco de elección personal o social, y en eso consiste el ejercicio de la libertad. Siempre que ejercemos la libertad, lo hacemos, según Sartre, contra quienes la estrechan. Y en ese ejercicio de la libertad, lo que hacemos es combatir y superar condiciones sociales de opresión. Recordemos lo que decíamos anteriormente acerca de la libertad negativa y la libertad positiva, que la libertad negativa era liberarse de condiciones de constricción.
de condiciones de opresión, como pueden ser la tiranía política, la miseria económica o la ignorancia social. En Sartre, entonces, hay actos que están orientados a ampliar el marco de elección personal, y estos son actos de rebeldía y revolución. Actos que amplían nuestra libertad, nuestro margen de acción y de deliberación, y que son actos emprendidos contra condiciones de opresión. En Sartre hay, en este sentido, una reflexión muy interesante que Sartre plantea en estos términos aparentemente enigmáticos. Dice Sartre, todo ser humano se define por el conjunto de los posibles que le son imposibles, es decir, por un porvenir más o menos cerrado. ¿Qué está queriendo decir Jean-Paul Sartre en esta expresión? Lo posible para el ser humano es lo que no está predeterminado. El destino no existe, según el existencialismo de Sartre. El ser humano es libre. Esa es una de sus condiciones existenciales. Ser libre significa estar capacitado o capacitarse para la acción, para realizar aquello que puede efectivamente llegar a darse, es decir, lo posible. Pero al mismo tiempo, eso que es posible, en determinadas circunstancias aparece como imposible, cuando está contextualizado por condiciones que lo limitan. Esos son los imposibles. Hay entonces en Sartre la definición del ser humano como el conjunto de los posibles. Todo ser humano se define por el conjunto de los posibles que le son imposibles. Cuando estas condiciones de opresión, de las que hablábamos antes, imposibilitan lo que para el ser humano es posible. Entonces, el porvenir humano está más o menos cerrado. ¿De qué depende el porvenir humano? De su libertad, de esa ampliación del margen a través de la rebeldía y la revolución contra esos imposibles, contra esos limitantes de la acción. Decíamos entonces antes que existen grados de responsabilidad, que se es tanto más responsable cuanto más capacitado se esté. Es un hecho que a todos nos compete la responsabilidad por nuestras acciones, pero que no todos podemos hacernos igualmente responsables, es decir, responsables en la misma medida. Mientras más capacitados estemos, mientras más conozcamos, tanto más responsables vamos a ser. Decimos entonces que lo que difiere entre agentes morales corresponde a la extensión social o ámbito social de las decisiones y actos de cada cual. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia estructural entre empleados y jefes en relación con los grados de responsabilidad. Si bien es cierto, todos los funcionarios de una organización son igualmente responsables desde el momento en que son autores de sus acciones, esa responsabilidad deja de ser igual en la medida en que se consideran las condiciones en que funcionan y las condiciones que rodean los empleados y los jefes. Los jefes, por ejemplo, suelen tener más información que sus empleados. Los empleados, dependiendo de cuál sea su función respectiva, así tendrán condiciones que los harán más o menos responsables, presuponiendo que hay una diversidad de empleados, porque hay una diversidad de funciones. Entonces, decimos, por ejemplo, que la responsabilidad de los jefes, que son jerarcas, es de alto grado porque sus acciones además afectan a más personas o tienen implicaciones sociales más amplias. Porque así como hay grados de responsabilidad, también podemos entender que hay tipos de responsabilidad, hay clases de responsabilidad. Hay una responsabilidad inmediata, por ejemplo, en quien comete la acción, una acción consciente,
pero hay también una responsabilidad estructural, que es la del superior jerárquico, de quien depende ese funcionario, y es así, por ejemplo, que el presidente de una nación tiene una responsabilidad política por las acciones que cometen sus subordinados, sean ministros, sean viceministros, sean empleados del Ejecutivo. La responsabilidad del presidente es la responsabilidad por el gobierno. Y puede no ser una responsabilidad directa, pero sí es una responsabilidad estructural en el sentido de que es política. Y asimismo es una responsabilidad de un grado muy elevado, porque es la cabeza del Estado, es la cabeza del gobierno, es la cabeza del gobierno, ese es el presidente, y esa es la responsabilidad que le toca asumir, que le toca reconocer. Entonces hay grados de responsabilidad, decíamos. Responsable es toda persona que actúa a sabiendas, que actúa con conciencia, con voluntad y con libertad, y que objetivamente le corresponde asumir las consecuencias de esas acciones. Decíamos también, en relación con Jean-Paul Sartre, que él había acuñado el concepto de la mala fe como una estrategia para evadir la responsabilidad. Evado la responsabilidad trasladándosela ilusoriamente a otros. Y entonces el responsable de que saliera mal en el examen es el profesor porque le caigo mal. Bien, entonces la mala fe es una especie de mentira o autoengaño, que son mecanismos de evasión de la responsabilidad y que consisten en achacar la responsabilidad a fuerzas externas a la agente moral. Es cuando decimos, por ejemplo, que cometí tal delito, pequé, por ejemplo, porque se me metió el diablo, o que las brujas me embrujaron para que yo actuara como lo hice, o que fue voluntad divina, o que hay un determinismo social, que las estructuras sociales están determinadas de tal manera que yo no pude actuar de ninguna otra forma. Esas son formas de la mala fe, son autoengaño, que consisten, insistamos, en atribuir a otros la responsabilidad por el acto propio. Hay entonces mentiras, autoengaño, mala fe, que son estrategias para evadir una responsabilidad que objetivamente le corresponde al actor si es que actúa con conocimiento de causa y con libertad. Si decimos que el actor actúa con conocimiento de causa, con libertad, con autonomía, y que finalmente se hace responsable por su acción, decimos de ese actor que es un sujeto autónomo y que fundamentalmente es un ser humano. Es un ser humano porque la libertad es una cualidad humana. Al contrario, cuando yo hago mala fe, cuando evado la responsabilidad, en esa medida me estoy deshumanizando, porque no estoy aceptando que actúe por motu propio. Estoy pensando en echarle la culpa a los demás, y entonces hay un efecto de deshumanización. Actúan los seres humanos libremente y entonces son susceptibles de ser responsabilizados. Si hacemos depender la acción de fuerzas extrañas, entonces estamos deshumanizando a las personas que incurren en esas acciones, que es de alguna manera lo que sucede cuando, ya sea desde una perspectiva paternalista, cuando afirmamos que el pueblo no piensa, por tanto podemos engañarlo por su propio bien, ahí estamos deshumanizando al pueblo, si se quiere,
desde una perspectiva paternalista o desde una perspectiva más bien despótica. El pueblo no piensa, entonces vamos a explotarlo. El pueblo no es dueño de sus acciones. Esa es la deshumanización. Cuando lo privamos de su capacidad de conocimiento, voluntad y libertad, y por ende de responsabilidad. O bien cuando desde una perspectiva como puede ser la de la doctrina de la seguridad nacional, decimos que los terroristas no son humanos, por tanto no es malo torturarlos. Estamos en esa afirmación despojando a los terroristas de su humanidad, humanidad que los puede llevar a cometer actos atroces, pero actos en definitiva que responden a una libertad y a una voluntad. Y entonces, si aceptamos que los terroristas no son humanos, entonces no son responsables por esos actos atroces. De manera que estamos incurriendo en errores de concepción. Efectivamente, si los ofensores, dice el autor de nuestra unidad didáctica, fueran inhumanos, sería tan absurdo cobrarles sus ofensas como pretender llevar a juicio a un león acusándolo de asesinar brutalmente a una gacela. Las virtudes, el bien y la justicia dependen de criterios específicamente humanos. Específicamente humano quiere decir relativo a la especie humana. Quiere decir que las virtudes, el bien y la justicia se predican de seres humanos y solo de seres humanos. Que por ende la ética es una cualidad, si se entiende como moral, o una disciplina, si se entiende como estudio, propia de seres humanos. Es decir, ni los leones ni las gacelas estudian ética, ni tampoco actúan moralmente, actúan por determinantes biológicos. Y por ende no son susceptibles de ser juzgados en términos morales como lo son el bien y el mal. Ni el león es malo ni la gacela es buena, porque sus actos no son libres, ni conscientes, ni voluntarios. El león no asesina a la gacela voluntariamente, lo hace impelido por una necesidad biológica, genética, natural. Entonces lo específicamente humano, lo que se refiere específicamente al ser humano, a la especie humana, y más allá de la especie, para abandonar el lenguaje de la biología, lo que se refiere a la cultura es la virtud, el bien y la justicia. ¿Qué son estos elementos? ¿A qué se refieren estas nociones? Vamos a examinar la manera en que desde distintas concepciones filosóficas se aborda el bien. Empecemos por Platón, para el cual el bien es la idea o la esencia suprema. Esta noción del bien en la filosofía de Platón se inscribe, como recordarán ustedes, ya hemos abordado antes el dualismo metafísico de Platón. Platón consideraba que la realidad era dual o doble. Así se explicaba Platón la existencia de las cosas. Las cosas materiales, sensibles, según Platón, existían porque eran copias materiales imperfectas de las ideas. Las ideas, a su vez, eran modelos esenciales de la realidad de las cosas y existían en un mundo inteligible, no material, un mundo ligado a la inteligencia, ligado a la esencia. Las ideas de Platón eran esencias metafísicas, eran principios a partir de los cuales las cosas materiales cobraban existencia. Y entonces Platón razonaba de la siguiente manera: todo lo bueno lo es porque participa de la idea del bien. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta era buena, no
porque fuera buena en sí misma, sino que porque participaba de la idea del bien. El bien es la esencia que hace de la Madre Teresa de Calcuta una mujer buena, una buena mujer. Pensemos en cualquier otro ejemplo asociable a estas ideas que son modelos esenciales. Pensemos en Elizabeth Taylor, la actriz recientemente fallecida, que era muy bella. ¿Por qué era bella Elizabeth Taylor? Era bella, según Platón, porque participaba de la belleza. Porque la belleza era esa esencia, ese modelo metafísico, ese arquetipo que hacía que pudieran darse cosas bellas, como por ejemplo Elizabeth Taylor, o cosas buenas, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, o cosas justas, como por ejemplo el juez Baltasar Garzón. Si existen cosas materiales, es porque hay ideas esenciales, y el bien es la idea suprema. Esta es la noción platónica del bien como aquello que hace que existan cosas que podamos juzgar como cosas buenas. Y en definitiva, vamos a recordar que Platón también relaciona el bien a la justicia, y la justicia Platón la asocia, como vamos a ver más adelante, a un balance o equilibrio. Pero entonces hay desde Platón una reflexión metafísica del bien como la idea o esencia suprema, aquella que está por encima de todas las cosas. Todo lo bueno lo es porque participa de la idea del bien. En filósofos teólogos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, hay una relación de identidad entre Dios, bien y ser. Así, por ejemplo, desde la teología cristiana, Dios se considera como la suprema perfección. Y se razona de la siguiente manera: Dios es la suprema perfección. El bien es una perfección, en tanto que el mal es una imperfección. Por tanto, si el bien es una perfección y Dios es la suprema perfección, Dios es el bien supremo. Este es el estilo de razonar de los teólogos medievales, escolásticos. Insistamos, una identidad entre Dios, bien y ser.